Muy buenas noches, queridos hermanos. Como cada sábado, iniciamos el programa de la próxima dimensión. En esta ocasión, el título del mismo es la intervención de los espíritus en los fenómenos de la naturaleza. Antes de iniciar esta pequeña reflexión sobre la intervención de los espíritus en los fenómenos de la naturaleza que vemos a nuestro alrededor, en los movimientos sísmicos, en las lluvias, en las sequías, en esas tormentas tropicales, en ese mayor giro del interior de nuestro planeta, que por parte inclusive de organismos científicos como la NASA se ha observado con preocupación y sin mucha justificación. Por mentira que nos pueda parecer, por increíble que pueda parecernos, esta noche disertaremos sobre esta cuestión que, aunque, insisto, pueda parecer increíble, que pueda parecer un cuento, pues veréis que no lo es tanto, y que en diversas ocasiones hemos sido convidados de piedra. Iba a decir testigos, pero la expresión es convidados de piedra, porque no digo convidados de piedra porque nada hemos podido hacer cuando ante nuestros ojos se estaban desenvolviendo acciones que desafiaban las leyes físicas y que no había cómo justificar, ni hay cómo justificar en modo alguno con todo lo que conocemos. Y digo, hemos sido convidados de piedra porque nada hemos podido hacer al respecto, salvo observar anonadados el desarrollo de esos fenómenos que en modo alguno estaban justificados. Ya hablaremos de ello esta noche. Antes de entrar en esta materia, que a mí ya sabéis que me gusta mucho porque adoro la física, y detrás de todos los fenómenos meteorológicos y detrás de todos los fenómenos de la naturaleza, qué duda cabe que están las leyes de la física, ¿no? Y entonces ahí la verdad es que es un tema que me gusta mucho. Vamos a iniciar, no obstante, nuestro programa, como siempre, con una oración. Bueno, siempre digo lo mismo, en el sentido de que, por si hay alguna persona nueva que siga el programa, para orar no es necesario decir una oración hermosísima, hay una retahíla aprendida y que en nada empeña el corazón. No, la oración es justamente lo contrario. La oración es sentimiento, es pensamiento, es voluntad. Y lo que digamos en la oración debemos de sentirlo, porque si no, carecerá de la fuerza necesaria para transformarse en un mensaje de energía electromagnética que llegue a nuestros hermanos, los espíritus, que son los agentes de la divinidad, de Dios nuestro Padre, para ver si ese pedido es justo y si tienen que ayudarnos, o simplemente para dar gracias a Dios nuestro Padre, o para alabarle. Vamos entonces a cerrar los ojos, vamos a serenar nuestro ánimo. Es el final de un día, de una jornada más de esta vida, una jornada, el fin de la jornada
terrestre de este día, estamos tranquilos. Creemos, Señor, que seguramente hubiésemos podido hacer muchísimo mejor las cosas del modo que las hemos hecho, pero estamos en el camino y queremos pedirte que nos ayudes a tener la suficiente humildad, Señor, como para aceptarnos tal y como somos, sin esperar de nosotros mismos actitudes que serían un milagro, puesto que no tenemos condiciones de hacer hechos extraordinarios. Por eso te pedimos que la espiritualidad, nuestros guías espirituales, nuestros ángeles guardianes y nuestros espíritus familiares que a cada día nos amparan y nos dan coraje, nos ayuden a tener siempre y en todo momento la humildad necesaria para aceptarnos tal y como somos, para aceptar el grado evolutivo en el que estamos. Esto tiene una segunda intención, Señor, y es que cuando somos capaces de aceptarnos y de respetar nuestra evolución, no obstante haciendo todo lo posible por ser mejores cada día, también somos capaces de aceptar a nuestros hermanos tal y como son. Así sea, Señor. Es sorprendente, pero no tanto como pudiera parecernos. La psicología actual, podemos leerlo en muchísimos manuales que hay al efecto, descubre cómo aquellos seres humanos, aquellos hombres, aquellas mujeres, ¿verdad?, que son más humildes, no pasotas, no es lo mismo, ¿no?, sino que son humildes y saben reconocer los fallos que tienen, no obstante haciendo lo posible por mejorarlos, por cambiarlos. Es claro y notorio que son capaces de aceptar mejor, de comprender también con muchísima caridad aquellos errores que cometen sus hermanos de camino. Yo esta noche hablaba con un amigo mío y hermano, y hablábamos de lo humano y lo divino, ¿no? Y yo, en un momento de la reflexión, le contaba que es necesario aceptarnos los unos a los otros, porque es verdad que puede que haya hermanos y hermanas que estén pasando por un momento de ignorancia tal que hace que caminen por la vida fuera de la ley, fuera de las leyes de Dios. Sin embargo, ese caminar fuera de la ley de Dios no impide ni evita que sigan siendo hermanos nuestros e hijos de Dios. Por ello, no está justificado nunca rechazar a alguien porque su actitud sea contraria a las leyes de Dios.
no estamos con ello animando a secundar actuaciones, palabras o pensamientos fuera de la ley de Dios, en absoluto, sino hallarlos insertos y casi normales dentro de espíritus que todavía estamos camino de la luz, como diría Emmanuel, el guía de Chico. Por eso es fundamental que intentemos ver siempre la parte positiva de aquellas cuestiones, inclusive de las más problemáticas que puedan presentarse, como siendo parte de un aprendizaje del que solo saldremos victoriosos si tomamos mano de la humildad y de la caridad que tantas veces nos explicó el Maestro Jesús cuando estuvo entre nosotros, que sin caridad no hay salvación. Que tantas veces repitió Saulo de Tarso, el que fue llamado Pablo. Él decía que aunque tuviese toda la fe del mundo, aunque tuviese el don de la curación, aunque si no tengo amor, nada tengo. Es decir, si no tengo caridad, si no tengo amor, en definitiva, por mis hermanos de camino, nada soy. Aunque tenga toda la fe del mundo, aunque tenga el don de la cura, aunque tenga el don de la palabra, nada somos si nos olvidamos de la caridad fraterna hacia nuestros hermanos. Espíritus interviniendo en los fenómenos de la naturaleza. Yo sé que más de uno y más de una esta noche van a quedarse sorprendidos. Examinando la historia de nuestro pequeño planeta y hermosísimo planeta, y la de la humanidad, por ende, hallamos en casi todas las culturas referencia a los gnomos, a los faunos, a las hadas, a los sátiros, a los enanitos. Incluso hallamos cuentos con portadores de una moraleja ética que están basados en la existencia de estos seres. Claro, muchos hermanos pensarán que esto es parte de la mitología y llevan razón. Es claro que estos seres forman parte de la mitología, los faunos, las hadas, los gnomos, forman parte de la mitología de la humanidad terrestre, claro que sí. Pero que algo forme parte de la mitología no implica que no tenga su base real y verdadera. En toda la historia humana aparecen alusiones a estos seres que algunas veces se presentaban a determinadas personas, no a todos, claro, y se dejaban ver, por así decirlo, y eran seres que vivían fundamentalmente en la floresta, en el bosque, en plena naturaleza. Esto es una mistificación, es cierto. ¿Qué base hay en esto? Bueno, la mistificación constituye el hecho de pensar que estos seres son dioses, como fue creído en muchas culturas. Los tomaron como si fuesen dioses. Y unos eran más benefactores que otros no tenían tan buena idea para con los hombres, y la sabiduría popular les denominaba sátiros. Hasta
faunos malévolos, etc. Pero, ¿qué de cierto había en esto? Nosotros, para examinar este punto, vamos a tomar parte de lo que forma, vamos a examinar lo que constituye la base del espiritismo, que son las 5 obras que codificó Allan Kardec. No es que sea la doctrina de Allan Kardec, no me cansaré de repetirlo, es la doctrina de los espíritus. Allan Kardec lo único que hace es compilarla, ordenarla y en distintos libros y apartados, dentro de esos libros en distintos apartados. Pero las respuestas a las preguntas que Allan Kardec efectúa las dan los espíritus superiores. Y Allan Kardec preguntó a los espíritus superiores si realmente intervenían los espíritus en los fenómenos de la naturaleza. Y ellos respondieron que sí. Pensaron que Allan Kardec volvió a preguntar y les dice, bueno, ¿y estos seres forman parte de las jerarquías espirituales o son espíritus aparte, que han estado reencarnados en la Tierra o en otros mundos? Y los espíritus superiores le dicen, bueno, que han estado encarnados en la Tierra o que aún lo estarán. ¿A qué se refería Allan Kardec? ¿A qué se referían los espíritus cuando dieron estas contestaciones a Allan Kardec? Pues bien, dentro de la naturaleza, dentro de nuestro planeta, formando parte de la naturaleza, hay determinados espíritus que, como también las entidades espirituales superiores indican Allan Kardec, son los agentes de la acción divina, pues según hay espíritus que se encargan de aconsejar bien o mal a los seres humanos, a nosotros, también hay espíritus que viven en plena naturaleza y cuidan tanto de los minerales como de los vegetales, como de los animales y también de los hombres, ¿por qué no? Y estos seres son espíritus que no constituyen un mundo aparte, no son seres fuera de la espiritualidad, de la jerarquía espírita, no, forman parte de la jerarquía espírita y estuvieron reencarnados en la Tierra. ¿Quiénes estuvieron reencarnados en la Tierra? ¿A qué se refieren con esa expresión los espíritus? Pues muy simple, aquellos seres que ya estuvieron reencarnados en la Tierra y que adquirieron determinado grado evolutivo, tanto en conocimientos como en moralidad, y se encargan de dirigir a aquellos otros espíritus que están a caballo entre lo que sería el mundo animal y el futuro suyo, que es como espíritus en el mundo nominal. Estos espíritus son de naturaleza más inferior y por tanto son los que ejercen, diríamos, la acción directa en la materia, en los propios fenómenos de la naturaleza, pero están dirigidos por otros que suponemos que sean esos que los espíritus superiores dicen que ya han estado encarnados en la Tierra. Por lo tanto, no es descabellado, ni mucho menos, considerar a estos seres como algo real. E insisto que en el libro de los espíritus aparece como las entidades espirituales superiores indican a Allan Kardec que son agentes de la acción divina. Dios no ejerce una acción directa sobre la materia. Para eso tiene a sus agentes, que son los espíritus. Y estos seres están en plena naturaleza, insisto, colaborando a la evolución del mundo mineral, del mundo vegetal, del mundo animal y hasta de los hombres también. No son dioses, insistimos, como se creía antiguamente,
son simplemente espíritus como nosotros en un determinado grado evolutivo. Unos se están preparando para reencarnar futuramente en la Tierra, como hombres y como mujeres, como usted y como yo, y otros ya lo han estado, y habiendo alcanzado, insisto, determinado grado de conocimiento y de moralidad, sobre todo, son llamados a colaborar y a dirigir a estos otros espíritus que, sin saberlo, sin ellos tener mucha idea, en la mayor parte de las ocasiones, constituyen una parte muy importante de la evolución en nuestro planeta y son, por tanto, agentes de Dios nuestro Padre. ¿Cómo hacen cómo se desarrolla esta intervención? Bueno, y sobre todo el por qué. ¿Para qué tienen que intervenir los espíritus en los fenómenos de la naturaleza? Bueno, también los espíritus superiores contestan a esta cuestión a Allan Kardec, explicándole que en la mayor parte de las ocasiones es para restablecer el reequilibrio, el equilibrio que se necesita en la naturaleza, tanto en las cadenas animales como en los fenómenos meteorológicos, como en las propias revoluciones del planeta y un sinfín de necesidades de equilibrio que surgen en nuestro planeta. No es nada raro esto, porque la acción de los hombres y de las mujeres que estamos reencarnados en la Tierra no siempre es benéfica para con nuestro planeta. Del mismo modo que nos herimos los unos a los otros en cruentas guerras y acciones u omisiones de todo tipo, también nosotros, espíritus inferiores que somos, no contentándonos con atacarnos los unos a los otros, atacamos a la naturaleza. Y no dándonos cuenta que vamos a tener que volver a reencarnar aquí. Es decir, si un día el planeta se deviene en una gran falta de agua potable, nosotros vamos a volver a reencarnar aquí. Todavía, seguramente, muchísimas vidas. No vamos a ir a otro planeta. Entonces tendremos que enfrentarnos a cómo hayamos dejado nuestro planeta. Muchas personas dicen, bueno, ya se apañarán, los que vengan detrás, ya se apañarán. Los que vienen detrás somos nosotros mismos, en otras formas físicas, pero somos los mismos siempre, o casi siempre somos los mismos, ¿no? Entonces no es el ya se apañarán, ya nos apañaremos, habría que decir, porque en verdad la criatura humana es heredera de sí misma. No solo en vicios y en virtudes, en enfermedades, en salud, sino en la cuestión medioambiental. Y es en este punto de velar por el medio ambiente donde estas entidades ejercen una gran acción, no solo en cuanto a los vegetales, sino con el fuego, con el agua, con el viento, que son elementos primarios. Por eso, por ejemplo, la antigua cábala, esos hermanos que estudiaban la cábala y que todavía sigue existiendo esta filosofía, les llamaban elementales, porque a este tipo de espíritus les llamaban elementales, porque ellos ejercían su acción bajo los elementos primordiales de nuestro mundo, ¿no? Y eso no quiere decir, insistimos, en que estos elementos tengan conciencia, estos espíritus tengan conciencia de lo que están haciendo, pero en todo caso obedecen a otros espíritus más elevados que sí saben lo que están haciendo. Entonces, los fenómenos de la naturaleza
casi siempre tienen como misión volver a ejercitar el equilibrio, recobrar el equilibrio. Otras veces tienen como misión ayudar de algún modo a la evolución de la humanidad. Pero normalmente explican los espíritus superiores que es para recuperar el equilibrio. Aparece no solo en la codificación espírita todas estas explicaciones, en el libro Nuestro Hogar, que psicografó Chico, y en el que André Luis, el médico espiritual, nos relata su entrada en el mundo espiritual. Vemos hacia el capítulo 50, creo recordar que es, que cuando André vuelve a la Tierra y va a visitar a su familia, que no le es permitido venir a visitarla, entonces se encuentra a su mujer casada en segundas nupcias con un colega suyo médico que se llama Ernesto. Bueno, todos estos nombres son supuestos, lógicamente no son los nombres reales, porque André quiere preservar el derecho a la imagen y a la intimidad de su esposa, de sus hijos y de esos otros personajes que influyeron que tuvieron participación en su vida cuando estaban reencarnados en la Tierra. Entonces ahí el actual marido de la que fue su esposa, de su viuda, pues está gravemente enfermo. Y claro, André hace una rogativa, una oración, ruega, invoca la ayuda de una enfermera espiritual, amiga suya, para que ayude a Ernesto, para que le ayude a salvar a Ernesto, para que no desencarne, puesto que este hombre pues está amparando tanto a su esposa como a sus hijos. Y claro, por fin André al principio se ofuscó y se puso muy enfadado, ¿no? Al ver, se sentía como su sitio usurpado, ¿no? Los humanos somos tremendamente egoístas y tenemos nuestro ego exacerbado. Entonces él se sintió como si su sitio hubiese sido usurpado. No se daba cuenta que él ya no estaba entre los vivos, que estaba desencarnado. Y cuando por fin cayó en esto, pues pidió ayuda a su amiga y viene la enfermera espiritual, viene, y entonces le dice, no hay tiempo que perder, vamos a ir a la naturaleza, que precisamos de unos elementos que solo vamos a encontrar en la naturaleza. Claro, André Luis se sorprende, ¿no?, de esto, y más se sorprendió cuando llegaron a determinada parte del bosque y entonces su amiga Narcisa llamó a unos seres en un lenguaje que él no pudo entender, y aparecieron esos seres que la atendieron y de los cuales se informó dónde podría haber el árbol que da los mangos y eucaliptos. Y ellos le informaron. Entonces se dirigieron a ese lugar, André y Narcisa, y ahí ella mezcló esas sustancias con otros fluidos espirituales y retornaron otra vez a la que fuera la casa, el hogar de André Luis. Y ahí, manipulando ambos fluidos, estuvieron toda la noche haciendo que Ernesto absorbiese a través de la respiración y de los poros de la piel esos elementos, esa mezcla que Narcisa hizo, y vemos que al día siguiente Ernesto se levanta totalmente recuperado. Tanto así que el propio médico dice que se ha obrado un milagro, ¿no?, porque ya nadie, no contaban con que ese hombre pudiese recuperarse. Ahí la admiración de André Luis es tremenda, porque él pensaba, como nos hemos pensado todos siempre, que eso de los gnomos,
de las hadas y todos estos nombres con los que se les ha bautizado a lo largo de toda la historia de la humanidad, pues era una mistificación, que esto no existía. Entonces se admira de que esos seres existan y cuiden de la naturaleza. Y claro, Narcisa le dice, no te admires, que en todo lugar del universo existan agentes que colaboren con Dios nuestro Padre. Y es así, realmente. Entonces ahí también vemos cómo aparece relatado en nuestro hogar esos actos, ese trabajo de esos espíritus que actúan, insisto, con minerales, vegetales, animales y también con hombres, claro que sí. Hace unos años, siendo yo muy niña, claro que os voy a contar lo que yo recuerdo y cómo lo recuerdo. Los recuerdos de la infancia son difíciles de tener, pero a mí ese no se me olvida porque me impresionó mucho. Yo me acuerdo que era muy pequeña y había ido con mi abuelo y hacía mucho frío, era invierno y hacía mucho frío, y entonces hicimos un pequeño fuego en unas piedras dentro de una cabaña que había en lo que se llama la alzada, que es donde se sube el ganado y es muy alto, y hacía mucho frío. Entonces hay unas cabañas que eso, tienen pues una lareira y una mesa y unas sillas y poco más, ¿no? Y un camastro por si hay que pasar allí más tiempo. Y entonces hizo el abuelo el fuego en la lareira, y yo era muy pequeña y me acuerdo que me quedé así como absorta mirando el fuego, cómo subían las llamas, el crepitar de las llamas, y me acuerdo que me asusté mucho porque hubo un momento en que yo estaba como ausente. Yo tengo la facultad de la doble vista, pero yo en ese momento no sabía nada de esto, claro. Ahora ya lo veo como una cuestión natural, pero entonces me llevé mucho susto. La doble vista consiste en la vista del alma, en la mirada de la propia alma. No es que ningún espíritu te transmita ninguna información ni ninguna imagen, sino que el espíritu que está reencarnado en este cuerpo es el que ve con los ojos del alma circunstancias, situaciones, incluso que se están desarrollando muy lejos, tanto en el espacio como en el tiempo. O sea, y la persona que tiene esta facultad, los que están al lado se dan cuenta porque tiene una cara como de ido, como de estar en otro sitio, ¿no? Bueno, pues eso a mí me pasaba con mucha frecuencia desde niña. Y entonces en ese momento, en esas llamas, yo vi un conjunto de seres que estaban como enlazados unos a otros. Eran llamas, pero tenían forma y tenían forma humanoide. Entonces yo me asusté mucho y con el susto me estremecí y ya dejé de ver y seguí viendo llamas como ve todo el mundo, ¿no? Pero en ese momento pude ver esos seres elementales que, insisto, en la Cábala fueron estudiados por ella, y en los miembros de esta filosofía de la Cábala les denominan salamandras a estos seres elementales que forman parte del fuego, ¿no? Pues existen y están ahí. Eso
yo no se me olvidará, y insisto, era muy niña. También en otra ocasión pude ver, pero pensé que era imaginación mía, jamás se me ocurrió pensar que pudiese ser algo real. Luego en el tiempo, claro, cuando yo leí sobre la intervención de los espíritus en los fenómenos de la naturaleza y vi las contestaciones de los espíritus superiores a Allan Kardec, me acordé de aquel hecho y digo, pues no debió de ser una imaginación mía ni nada por el estilo, sino que lo que creí ver efectivamente era lo que creí ver. Y es que estaba mirando una rosa de esas que hay así al lado de donde teníamos nosotros el huerto, pues mi madre algunas veces y mi abuela pues ponían flores, rosas, les gustaba mucho entre ellas. Y estaba mirando una rosa y de repente en lo que es la rosa yo también me quedé así absorta y pude observar una cara maravillosa, un rostro precioso, como de una niña, pero muy pequeña. La carita era pues eso, del tamaño de la rosa, ni más ni menos. Y al propio tiempo también dejé de, ante la sorpresa, te da ese estremecimiento y entonces dejas de observarlo. Todos estos hechos que yo estoy relatando son hechos que han sido observados no solo por mí, sino por muchas personas que tienen la facultad de la mediunidad a lo largo de la historia humana. Y podemos ver en relatos de este tipo en muchísimos libros, sobre todo de historia, aunque os pueda parecer mentira. En los libros de historia antiguos, esos manuscritos, se relataban hechos muy similares observados, no por todos, claro, tiene que ser personas que ostenten de nacimiento, que no hay otro modo de adquirirla, la facultad mediúnica, o aquellas facultades que sin ser mediúnicas, que son anímicas, es decir, de la propia alma, no constituyen mistificaciones ni malos empleos de la mediunidad en absoluto, sino que son facultades que el alma ya conquistó de otras existencias. Y entre esas facultades anímicas está la doble vista, que es esa capacidad de ver situaciones incluso espaciotemporales y dimensionales muy distintas a la dimensión en la que está el propio espíritu que las está contemplando. Estos seres, por lo tanto, colaboran con los fenómenos también de la naturaleza. Yo me acuerdo, hace algunos años, aparecía yo no sé si vosotros conocéis, hay una página que yo suelo mirar todas las semanas para ver las innovaciones que hay, los descubrimientos, porque me encanta la ciencia. Hay una página que se llama Ciencia NASA, que hay en inglés y también la hay en castellano, traducida al español. Y entonces ahí hablaba de una tormenta tropical, de una ATS, que forman así un ojo enorme en el centro. Y ahí comentaban el cambio de dirección inexplicable de una tormenta tropical y que se dirigía, la que llegó a New Orleans, y que ninguna explicación tiene siguiendo, vosotros sabéis que hay un avión de la NOAA, que es un organismo
estadounidense que se carga de velar sobre todo por todos los fenómenos de la naturaleza, y hay un avión que continuamente de la NOAA que sigue cualquier formación de tormenta tropical, y entonces va recogiendo todos los datos de esa TS, así como los datos de la dirección del viento, etcétera, etcétera. Pues bien, no se comprendía cómo en un momento dado esa tormenta tropical cambia de dirección y de sentido y se dirige de repente a New Orleans. Ninguna explicación física encuentran los técnicos y los científicos de la NASA para esa actuación, y sin embargo estuvo ahí, existió, como os decía al principio del programa. Por eso os decía que a veces como meros convidados de piedra tenemos que asistir a cuestiones que no tienen ninguna explicación con respecto a las leyes físicas que todos conocemos. Es decir, si tenemos un viento del este, es para que la tormenta se mueva hacia el este, no que cambie de rumbo y dirección y de repente se dirija hacia el sur, si los vientos no han cambiado. Claro, si cambian los vientos, claro, ahí ya estaríamos hablando de otra cosa. Pero no encontraban una explicación a ese cambio de trayectoria de la tormenta tropical, del ciclón, y que se dirigió a New Orleans, y como sabéis hubo muchísimos damnificados y muertos en aquella ocasión. Pues bien, evidentemente después de esto hubo una comunicación espiritual. Después de estos hechos hubo una comunicación espiritual, no a un centro solo espírita, fue a varios centros espíritas en el Brasil, y ahí explicaban los espíritus cuando les preguntaron por qué había pasado para suceder esa tragedia tan grande en New Orleans. Y estos espíritus explicaron que ahí habían reencarnado un conjunto de espíritus, un gran número de espíritus que formaban parte de tribus que habían vivido en Europa, pero tribus bárbaras, y que asolaban los territorios por donde pasaban, y esos espíritus se reencarnaron. La mayor parte de ellos estaban reunidos ahí en New Orleans, y es por eso que reviviendo el drama del pasado, pero esta vez por un fenómeno de la naturaleza, esos espíritus quitaban, por así decirlo, la deuda que habían contraído contra las leyes de amor de Dios nuestro Padre al haber asolado de ese modo todos aquellos pueblos, aquellas poblaciones que encontraban a su paso, y sin una justificación, aunque no existe ninguna justificación para matar, ¿no?, y para degollar y para causar dolor, pero en este caso todavía era peor, porque era porque era así su forma de ser. Esos espíritus se piden para... os podéis preguntar, pero eso es un castigo. No, no es un castigo, no funciona así la ley. En realidad, cuando, del mismo modo que habéis oído hablar que los espíritus muy elevados tienen como, despiden una luminosidad, y estar a su lado produce una tranquilidad, una paz increíble, también habréis oído que cuando están próximos espíritus inferiores y sufrientes, uno se pone intranquilo y entra en arrepíos horroroso. La sensación es terrible. Pues, claro, cuando nosotros
nos conducimos por la vida cumpliendo las leyes de Dios, se crea en nosotros una alegría, una paz, una serenidad, con independencia de las circunstancias que vivamos. La paz y la felicidad está en nuestro interior, no depende de nada exterior. Entonces, aunque estemos en un valle de lágrimas, como dice el famoso Salmo, nada temeré si estoy contigo, Señor. Y realmente es así. Cuando nosotros tenemos la tranquilidad, la paz de no conculcar demasiado la ley de Dios, porque ¿quién podrá presumir de no conculcarla nunca? Esto no existe en nuestro mundo, pero digamos que lo menos posible, en nosotros se crea una alegría, o cuando ayudamos a alguien sin esperar nada a cambio, nos encontramos satisfechos, como plenos por dentro, ¿no? Y también ocurre así con nuestro perispíritu, con nuestro cuerpo espiritual. Cuando los espíritus estamos reencarnados y violamos la ley de Dios, se crea en nuestro cuerpo espiritual una anomalía, porque nuestro cuerpo espiritual, recordad que es electromagnético, y se crea una anomalía energética que está ahí y deja una huella, aunque haya pasado muchos siglos terrestres. Y claro, conforme vamos elevándonos, pues no queremos tener nada en nuestro cuerpo espiritual que enturbie esa trayectoria evolutiva nuestra. Estamos tan contentos de que hayamos evolucionado, que cuando miramos esa huella, esa secuela en nuestro perispíritu, nos entra de todo. Y entonces es cuando pedimos a Dios nuestro Padre volver entre aquellos que perjudicamos, entre aquellos que dañamos, y pasar por el mismo proceso que nosotros hicimos pasar a nuestros hermanos, lo que muchas filosofías orientales denominan de karma. Y claro, ya una vez que pasamos por eso que hemos hecho pasar a los demás, aunque haya miles de años, esa secuela de nuestro perispíritu desaparece y nuestro espíritu se torna brillante. Esto es natural, no es nada raro lo que estamos diciendo. Es como cuando estamos estudiando, ¿verdad? Y bueno, tenemos todos los exámenes aprobados, excepto 2 o 3 evaluaciones que no hemos conseguido aprobar. Y estamos ahí, y pues nada, yo me tengo que volver a examinar. Estamos pidiendo que se nos haga, le pedimos al profesor que nos haga la recuperación para esa vez obtener una mejor nota. Pues esto es lo mismo. No, las leyes de Dios no cambian porque estemos en un mundo físico o en un mundo espiritual, o en un mundo inferior o en un mundo superior. Las leyes son eternas e inmutables, son las leyes de Dios y no cambian. Lo que cambia es el modo en cómo nos afectan o cómo las aplicamos, pero las leyes son las mismas. Por lo tanto, el mecanismo de esta eliminación de deudas es bien parecido a cuando tenemos un suspenso y solicitamos un nuevo examen, una nueva evaluación, para intentar recuperar esa parte que nos ha quedado ahí suspensa. Pues algo así ocurre con nosotros. Por eso las personas se admiran mucho cuando los espíritas decimos, cuando alguien se está quejando, porque a mí me sucede todo malo, porque, fíjate,
todo me sale a mi paso, todo lo que me sale, decimos, bueno, y si tú lo hubieses pedido, y la persona se queda como desubicada, como diciendo, pero esta mujer que me está diciendo, ¿cómo voy a pedir yo una cosa así? Claro, como hombres y mujeres nos puede parecer que es imposible que hayamos pedido que una vida tan llena de vicisitudes, de problemas, de angustias, de sufrimientos, de dolores, y sin embargo, como espíritus seguramente lo hemos hecho, porque cuanto más conciencia adquiere el espíritu de la responsabilidad, mayor es el compromiso de mejora, de elevarnos más moralmente, y entonces es cuando solicitamos reencarnar, y con ese tipo de probaciones que a veces influyen los fenómenos de la naturaleza, y ahí intervienen los espíritus como agentes de la divinidad para desviar esos fenómenos hacia aquellos hermanos y hermanas que entre sus débitos, entre los débitos del ayer, tenemos esa secuela, esa violación de la ley de Dios. Ahí también se explicaría, insisto, muchísimos fenómenos que no tienen explicación a través de las leyes físicas. No siempre la tienen, otras veces sí, pero no siempre la tienen. Y según lo que los espíritus dijeron a Allan Kardec, es casi siempre, algunas veces tiene como motivo los hombres, es verdad. Pero lo cierto y verdad es que casi siempre el sentido, el objetivo de estos fenómenos de la naturaleza es volver a un punto de equilibrio que se ha perdido a través de la acción nefasta que ejercemos sobre la naturaleza. Muchas veces lastimamos ecológicamente a nuestro planeta, a la naturaleza, y venimos a sufrir las consecuencias a través de esos fenómenos de la naturaleza que muchas veces están dirigidos efectivamente por espíritus, unos los más elementales, otros ya a caballo entre la animalidad y la hominidad, y otros, y por su vez todos ellos dirigidos por otros espíritus que ya han estado encarnados en la tierra. Nada más, queridos hermanos, solamente pediros que el próximo sábado nos hagáis el favor de acompañarnos. Seremos muy felices de que nos acompañéis, y no sé todavía el tema que vamos a tratar, pero seguramente será otro interesante tema, siempre bajo la óptica espírita. No quiere decir que todo el que piense distinto a lo que aquí se diga en estos programas está equivocado. No, nosotros hablamos siempre de un tema, pero bajo la óptica espírita, lo cual es enriquecedor para cualquier persona, porque cuantos más puntos de vista tenemos sobre un determinado tema, con más herramientas contamos en nuestro interior para saber decidir de qué lado ponernos. Porque cuantas más visiones tenemos de un mismo asunto, nos tornamos más capaces, más capacitados para decidir de qué lado nos ponemos, cuál es nuestra actitud ante esa cuestión de la vida. Entonces,
nada perdéis con ver, con conocer la postura espírita, la postura de los espíritus con respecto a los temas que aquí se tratan, y seáis espíritas o no, tendréis una visión más de ese asunto que en nada os va a perjudicar, al contrario, es enriquecedor cuantas más cosas sepamos, cuanto más preparados estemos, sobre todo moralmente, como en conocimientos, mayor criterio tendremos a la hora de saber elegir. Nada más, esperaros el próximo sábado y desearos una feliz semana a todos. Muchísimas gracias.